Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Muy buena pregunta, y es importante mencionar cuál es el proceso que toda ley debe seguir aquí en nuestro país. Primero debe de entrar a la Asamblea Legislativa por medio de alguna iniciativa de ley. En este caso fue iniciativa de ley del Ministro de Obras Públicas. Posteriormente fue aprobada por la Asamblea y en este momento pues se devolvió al presidente, a Capres, para que pudiera ser analizada. En este punto específico existen tres opciones que pueden suceder. Una es que el presidente la sancione tal cual le llegó ya a su despacho, que la observe y la regrese entonces a la Asamblea para hacer modificaciones, o que la tercera opción es que encuentre algún tema que riña con la Constitución y que lo vete por ese motivo. Muy bien. Estimamos ya tener algún tipo de definición para la siguiente semana, pero este tema es de una decisión que es el presidente quien la toma, ¿verdad? Entonces ahí será él con su equipo que definan exactamente qué día es que podría estar saliendo ya una resolución en este caso. Sí, correcto, y vemos precisamente que eso es lo que se está logrando. Ese era el objetivo que buscábamos con este tipo de reformas. Teníamos una ley que desde 1995, cuando fue aprobada, no había sufrido una reforma importante como la que estamos viendo en esta ocasión, ¿verdad? Teníamos deudas importantísimas con la población, históricas, tal como el tema de la silla infantil para transportar menores de 3 años en un vehículo. Son temas de seguridad que pues definitivamente abonan específicamente a la seguridad vial de los menores, y muchísima gente obviamente pues se preocupa con los nuevos montos, se preocupa con las nuevas esquelas también, y eso es el objetivo de incrementar el quantum de estas multas y de ser más específicos también en las faltas que se definen en la ley, ¿verdad? Vemos que ha habido una reacción positiva en el sentido de que hay muchísima gente tratando de pues, manejar con más cautela, respetando la ley, la señalización de tránsito, y lo podemos ver también en el caso de los usuarios que se abocan a renovar sus licencias de conducir, sus tarjetas de circulación y a poner en orden todos los temas de su vehículo, ¿verdad? Nosotros tuvimos que ampliar los horarios de atención a los usuarios en las oficinas de Sertrasen precisamente porque ya no estaban dando abasto con el horario normal. Hay muchísima gente que se está llegando a estas oficinas para poder mantener pues, en regla sus documentos, y esto es algo positivo, es lo que debería ser. Lo hemos visto en las redes. Sí, y bueno, obviamente se están implementando todo tipo de medidas para poder captar esta nueva demanda de usuarios, así como se han ampliado la cantidad, las horas hábiles en las oficinas de Sertrasen. También se está ampliando el personal disponible, porque recordemos que también funciona con un sistema de colas en el que pues, se va ajustando la cantidad de personas que atienden dependiendo del número de visitantes que se tienen. Entonces se va poniendo más personal para poder atender la demanda. Todavía las máquinas están funcionando y de hecho estamos buscando la forma de ampliar la forma en la que pueden ser utilizadas. En este momento ya estamos buscando convenios con bancos para poder realizar los pagos vía las máquinas de autogestión en horas no hábiles, porque eso es algo que no se puede de buenas a primeras, sino que lo tenemos que hacer vía convenio, en el caso nosotros del sector público por lo menos, no estoy seguro del sector privado, creería que no, pero en nuestro caso sí es de esa forma, y el poder realizar pagos en horarios no hábiles nos permite que los usuarios puedan llegar un sábado, un domingo o a la hora en que esté abierto el centro comercial, si es que lo tenemos en un centro comercial la máquina. Temprano, muy noche incluso. O muy temprano, muy noche. Que se pueda hacer el trámite. Para poder hacer el trámite de la renovación de licencias y la renovación de tarjeta de circulación. Es fácil el trámite. Sí, es sumamente intuitivo también y no se tarda uno mayor cosa. Entonces vemos que estas son cosas a las que le tenemos que apostar, el uso de la tecnología también para agilizar todos los trámites. Y es algo a lo que le estamos apuntando también. Muy bien, ¿empiezo? Sí, por supuesto. Y definitivamente hay mucha preocupación, yo lo entiendo también, con el tema de la cuantía de las multas. Pero la gente tiene que entender que eso es claramente el objetivo que se busca. Si vemos la conducta de las personas se ha venido modificando, vemos personas que están empezando a reparar las condiciones de su vehículo, motociclistas que empiezan a utilizar pues implementos reflectivos para ser más visibles y evitar algún tipo de accidente, personas que están poniendo en orden sus documentos. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que prefieren mantener sus
su situación en orden antes que tener que pagar una multa. Y eso me parece que es lo positivo de esto. Es muy claro que el pagar una multa es completamente opcional. Simplemente uno decide si respeta la normativa de tránsito o si la incumple y se expone a que se le imponga una esquela de este tipo. También sabemos que una multa de 150, y digámoslo de esta manera, puede parecer mucho una multa de 150, pero ahí estamos agregando faltas como el delito de conducción peligrosa, donde es algo que se queda en sí corto incluso para una falta como esta, ¿verdad? Pero también hay otras medidas que se toman. En el caso específico de un conductor peligroso, se le decomisan la unidad en la que se moviliza, pasa detenido y se va a presentar a un juicio por el delito de conducción peligrosa. Pero además también se ha incluido el criterio de pronto pago dentro de la reforma, ¿verdad? Y esto lo que permite es que si las personas son responsables, no tienen ninguna apelación, digamos, porque también tienen un periodo para poder apelar en caso de que ellos consideren que no ha sido aplicada de manera justa o que no cometieron la infracción, o de repente que fue otra persona que no había terminado de pasar a su nombre el vehículo la que cometió la infracción, ¿verdad? Entonces está todo el tema de tener 5 días hábiles, ya sea para apelar o para pagar temprano también, y en el caso de que se pague temprano, pues el valor de la multa se reduce en un 50%. Ya no es un incremento tan considerable si lo vemos comparando. Correcto. Señor, ¿sí? Correcto. Tal cual está la reforma en este momento y lo que ha sido aprobado preliminarmente en la Asamblea Legislativa, lo que se mandata es que la persona no podría estar renovando su documento único de identidad a menos que tenga solvencia también en el tema de las multas. Okay. Pues es algo que definitivamente se está discutiendo. Como mencionaba, la ley se encuentra en este momento en un proceso en el que pues, puede ser observada, puede ser sancionada, puede ser vetada, ¿verdad? Entonces, pues este es el momento también todavía de hacer algún tipo de observación, algún tipo de corrección en caso sea necesario, ¿verdad? Okay. Si no me equivoco, esa está catalogada como muy grave, me parece, y pasaría a 150. Pasaría a ser de 150. Okay. Sí, eso es parejo. Recordemos que, y creo que esto es importante mencionarlo también, porque de repente en redes sociales se empieza a generar algún tipo de pugna entre motociclistas y automovilistas de ustedes son los más imprudentes, no, ustedes son los que manejan mal. Lo que no se dan cuenta es que la ley va parejo para todos y se están fijando solamente en las multas que se le aplican al otro, ¿verdad? Tienen que empezar a ver también las multas que van específicamente para el vehículo que ellos están conduciendo, porque esto va para todo el transporte en general, ¿verdad? Toda persona que se conduzca un vehículo automotor, llámese motocicleta, carro particular, transporte de carga o transporte colectivo, tiene que apegarse a la normativa y a la ley que está siendo reformada. Muy bien. En este caso, por ejemplo, se le podría estar aplicando a la tarjeta de circulación en caso no se pueda... La tarjeta de circulación de la motocicleta. De la motocicleta, correcto. Porque posiblemente, y esto se presenta también, y son cosas que se definen en la ley, donde se tiene que poner la multa, digamos. Hay infracciones, por ejemplo, que tienen que ver con las condiciones de las unidades, específicamente en el transporte colectivo. Estamos hablando de llantas lisas, por ejemplo. El conductor digamos que no tiene la culpa de que el dueño del vehículo, el dueño del transporte de carga, del transporte colectivo, pues no haya verificado que la unidad esté en óptimas condiciones. Entonces, esas multas específicamente se ponen a la tarjeta de circulación, es decir, al legítimo propietario del vehículo. Ese es un tema que es importante revisarlo también en la ley. Son cuestiones que tenemos que ir viendo con el tiempo. Recordemos que en este momento un gestor de tráfico, por ejemplo, no tiene habilitación para poder decomisar placas o para poder decomisar vehículos. No la tienen en este momento en la ley actual, ¿verdad? Entonces son cuestiones que pues obviamente están en evaluación, viendo cómo se podrían llegar a implementar. El decomiso de placas y decomiso de unidades es una competencia exclusiva de la Policía Nacional Civil en este momento. Esa es la siguiente pregunta. Tendría que revisar el dato específicamente. Lo que sí puedo mencionar es que pues si vemos cifras completas del año pasado, por ejemplo, porque ahorita apenas llevamos un mes, de 263,000 multas que se han impuesto, alrededor de 210 son las que se ponen a vehículos particulares. El resto de ellas se pone a transporte de carga y a transporte colectivo también. En las que son específicas para el transporte particular, también van ahí todo el tema de motocicletas.
A nosotros lo que nos importa muchísimo y lo que queremos resolver es el tema de la siniestralidad vial. Y en el tema de las motocicletas sabemos que ellos son usuarios vulnerables también, es decir, un motociclista no cuenta con el mismo nivel de protección que le provee un automóvil a una persona que lo está manejando, ¿verdad? Entonces, y vemos que esto se refleja también en las estadísticas. Tenemos que del total de los fallecidos que llevamos en el año, la mitad, un poco más de la mitad de ellos son motociclistas. Y luego los segundos usuarios más afectados en la vía pública por el caso de fallecidos son los peatones. Un tercio de las víctimas o de los fallecidos por siniestros viales son peatones. Un tercio. La mitad de los fallecidos son motociclistas y vemos que pues definitivamente hay conductas de riesgo que se deben corregir y un tercio son peatones. Y vemos que esto pues lo que evidencia es que quiénes son los usuarios más vulnerables también en la vía. Definitivamente, y en la pirámide de movilidad, la prioridad siempre debe ser el peatón, porque ellos son los más vulnerables, ellos son los que no cuentan con ningún tipo de protección, digamos, y los que se encuentran más expuestos cuando circulan por la vía pública. Pero estamos viendo también que hay un aumento en la cantidad de accidentes o de siniestros viales que involucran a los motociclistas también. Entonces, me parece importante que estos temas se toquen y se aborden de una manera integral para poder reducir estos siniestros viales. Si lo comparamos con el año pasado, nosotros teníamos que aproximadamente un tercio de los fallecidos por siniestros viales eran motociclistas, un tercio el año pasado, así es como lo cerramos con los datos a diciembre. Este año lo que estamos viendo es un repunte en el tema de siniestros viales por motocicletas. Vemos que de un tercio hemos pasado a la mitad de los fallecidos los están poniendo los motociclistas. No, las personas que tengan multas que se les hayan impuesto con la antigua ley, pues obviamente siguen manteniendo esa cuantía. Este tema me parece sumamente importante que se comunique bien, porque justo ayer yo tuve una reunión con representantes de aseguradoras para tratar el tema y también ver formas de coordinación en cuanto a esto. Ellos comentaban que lo veían positiva la reforma y específicamente este tema de multar a los conductores en caso no obedezcan la indicación de la autoridad de mover el vehículo y dejar de obstruir la vía pública. Ellos incluso me comentaban que ya están empezando a cambiar su protocolo de actuación y hay algunas pues empresas de seguros que ya también están empezando a armar planes de comunicación para presentar este nuevo protocolo. Ellos posiblemente lo que van a pedir es que se tomen las fotografías debidas del lugar y del hecho ocurrido y de los vehículos involucrados y posteriormente mover los vehículos a la zona más cercana. Entonces digamos que ahí hay completa apertura, a diferencia de lo que se podría creer de que una aseguradora es la que exige y es la que no permite que los vehículos pues se muevan del lugar sino hasta que ellos hayan llegado. Sí, ¿no? Ellos, bueno, en las pláticas con la aseguradora ellos me comentaban que el protocolo lo tenían de esa manera solamente porque en algún lugar de la normativa pues se establece que hay que mantener los vehículos ahí. Eso es algo que estamos cambiando, ¿verdad? Sobre todo para agilizar la movilización de las personas independientemente de si llega a ocurrir un accidente o un siniestro en la vía pública. En el caso específico del sistema de fotomultas, la esquela se estaría aplicando específicamente a la placa, es decir, a la tarjeta de circulación del vehículo. Entonces, por eso va a ser bien importante que en cuestiones como empresas que pues es la empresa la dueña del vehículo, de los vehículos, y estos son arrendados o prestados a los conductores, es importante que vayan teniendo un buen control también de las esquelas que se van imponiendo en casos que se impongan. ¿Cuáles van a ser aplicadas? Pues acordémonos que lo que se busca es reducir conductas de riesgo y básicamente si van respetando la normativa de tránsito, el no pasarse un semáforo en rojo, no cruzar en una doble línea amarilla, pues no se les impondría ninguna esquela. Todas las esquelas de conducta que se vayan percibiendo en la vía pública, en la calle, pues estarían siendo puestas de la misma manera. Una duda que puede surgir por ahí es si hay alguna multa específica por el hecho de los Uber o los InDriver, y en este momento no se tiene pensado algún castigo en específico, digamos. Lo que sí veo necesario es que se trabaje en una ley especial, un proyecto aparte, donde ya empecemos a tocar el tema
para poder ver cómo se regulariza la situación de los Uber, ¿verdad? Y de los InDriver. Correcto. Hoy cobra más sentido también la frase, la famosa frase del vehículo no se presta. Y si se presta, pues bueno, también ellos van a tener que responsabilizarse y de estar pendiente también en caso de que se aplique cualquier sanción. Obviamente nosotros estamos buscando facilitar la forma en la que una persona se puede dar cuenta de esto. Vamos a habilitar sistemas en los que uno puede llegar a consultar en línea si se le ha impuesto algún tipo de esquela, pero definitivamente es algo que pues hay que tenerle cuidado también. Sí, una de las especificaciones que se pidió para este sistema de fotomulta en específico es que pudiera tomar ambas placas. Entonces, en ese sentido no habría ningún problema también de estar vigilantes de las conductas o de las infracciones que estarían cometiendo las motociclistas. No realmente. Lo que sucede es que recordemos que todo el proyecto es algo que va en proceso. Si ustedes, mucha de la población ya se puede fijar que se han estado haciendo diferentes instalaciones en semáforos, se han visto diferentes cajas azules que se han empezado a instalar también. Ya el proyecto está avanzando y ya se están empezando a instalar los semáforos inteligentes. Y se está empezando también a trabajar en toda la infraestructura que va a sostener también todo el sistema de fotomultas. También estamos trabajando en el tema de señalización vial. Hay un componente en el contrato en el tema de señalización vial y en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y con el FOVIAL, nosotros también y el BMT por supuesto, estamos viendo de armar campañas de señalización vial. Esto porque esto es importantísimo, pues la señalización es el lenguaje de los conductores, ¿verdad? Es como nosotros nos entendemos a la hora de conducir un vehículo automotor. Pero regresando también a la pregunta, efectivamente se han estado instalando. Por el momento, pues no es que esté en aplicación, sobre todo porque recordemos que parte de las reformas también sí, la reforma precisamente busca habilitar también, dar un marco normativo que permita también la aplicación de fotomultas. Por supuesto, y eso es algo importante y a lo que le hemos estado prestando atención desde el inicio. Justo esta semana, el día de ayer jueves, un primer grupo de nuestros gestores de tránsito pues estaba culminando un curso de formación que gracias a la Policía Nacional Civil de la Subdirección de Tránsito pues había sido pues dado a varios de nuestros elementos. Ya ellos estarían graduando de este primer módulo, por así decirlo, porque también recordemos que la normativa es bastante amplia y la cantidad de situaciones que se pueden presentar en la vía pública también es son muy diversas, digamos. Entonces, los gestores y la policía necesitan contar con diferentes herramientas, ya sea de manejo de conflictos, de inteligencia emocional, no solamente en temas de conocer la normativa y de saber cómo aplicarla, sino también de cómo manejar una situación de conflicto o cualquier tipo de situación que se le presente en la calle. Nosotros contamos con alrededor de 400 gestores en este momento y estamos buscando que ya para febrero podamos duplicar esa cantidad. Entonces, sí, este mes que viene. Nosotros desde el año pasado estábamos empezando con ese tema de que necesitamos más elementos, no solo para ampliar nuestra capacidad de fiscalización, sino porque hay muchas operaciones en cuestiones de agilización de tráfico que requiere de más personal, digamos. Mucha gente pues considera importante de repente ampliar el carril reversible que se hace en Los Chorros. Eso es necesario definitivamente, pero por cuestión de personal también hay que evaluar si es seguro hacerlo con la gente que se tiene en ese momento, porque recordemos que se necesita un buen control de los vehículos que van a estar transitando en el carril reversible para que no se vaya a generar algún accidente y se genere algún tipo de choque frontal. Entonces hay muchísimas acciones que nosotros podemos realizar siempre y cuando se cuente con el personal necesario. Además recordemos que pues mucha gente también nos pide, miren, apóyennos aquí con el tema de los gestores. A veces uno no da abasto en un redondel porque se necesitan dos, tratando de gestionar las diferentes salidas que se tienen, y por eso vemos necesario incrementar la cantidad. Otro tema es, por ejemplo, estamos de nuevo acoplándonos a la normalidad con el tema de la pandemia. El lunes pues empezamos también el regreso presencial a las clases, sí. Y es un tema que sabemos que puede ser un tanto complicado en cuanto al tráfico, pero es a lo que nosotros le estamos dando prioridad también. La prioridad de los gestores en ese momento no va a ser tanto los controles, por lo menos en las horas de mayor flujo vehicular, sino que va a ser los operativos de agilización de tráfico.
Sí, desde el 16 de marzo del año pasado, si no me equivoco, ellos ya pueden imponer multas. Y también mencionando, ¿por qué también es necesario incrementar la cantidad de elementos? Este año vamos a comenzar también con la construcción de la carretera o la ampliación de Los Chorros también. Sabemos que ya de por sí es una carretera que tiene muchísimos problemas de congestionamiento, sin ningún tipo de intervención, ¿verdad? Entonces, no digamos, si se hace cualquier tipo de intervención ahí, va a generar tráfico. Sí. Sí, correcto. Ahí es donde estamos también priorizando la instalación. Recordemos que son 2.871 semáforos los que se van a estar instalando, y esto va a ser en 350 intersecciones diferentes en el área metropolitana de San Salvador. Va a cubrir muchísima muchísima área en la sección metropolitana de nuestra ciudad, y va a servir también para renovar el 100% del parque semafórico de nuestro país, porque las unidades que se van a estar desinstalando también van a servir en otros lugares donde no se cuenta con este tipo de equipo o que ya está posiblemente en mal estado. Entonces vamos a estar renovando otros sectores también, sobre todo en el interior del país, que nos comentan que se necesita bastante. Sabemos que pues hay muchísimos temas que resolver. El tema del transporte, del tráfico, del transporte colectivo es un problema complejo en nuestro país y que necesita atención. Por muchísimo tiempo la gente ha tenido que acostumbrarse a circular de una forma no eficiente y hasta peligrosa, digamos. Ahora, la forma más fácil de abordar un tema tan complejo es dividirlo por partes y atacarlo de esa manera. En este caso en específico, pues hemos atacado el tema conductual, porque vemos que la mayoría de los siniestros viales se debe a conductas irresponsables, y lo primero debe ser proteger la vida de las personas, ¿verdad? Y tratar de que todos circulen respetando la normativa de tránsito, precisamente para disminuir los riesgos. Ahora, eso no quiere decir que eventualmente no vamos a estar presentando también otro tipo de proyectos que tomen en cuenta específicamente la educación vial, llámese también en las escuelas, si es que se considera oportuno también agregarlo en el pensum de los estudiantes, ¿verdad? Y temas de escuelas de manejo. Sabemos que no es solamente irse por el lado coercitivo, sino también por el lado educativo. Es muy importante también tocar ese tema, ¿verdad? Bueno, en efecto... El sistema de transporte colectivo. Sí, correcto. En efecto, la semana pasada se empezaron a realizar los pagos. Nosotros, obviamente, como Viceministerio de Transporte, estamos realizando todo el trabajo para que eso pueda salir a tiempo. Una vez se tenga, pues, también los fondos de parte de Hacienda, pues ahí necesitamos también el apoyo de Hacienda, ¿verdad? Nosotros y también Hacienda está haciendo todo lo posible para poder sacarlo lo más pronto posible. Como mencionaba, ya la semana pasada empezó a pagarse una parte y esperamos que esto pueda continuar también. Por supuesto que sí, es algo en lo que constantemente estamos buscando diferentes tipos de soluciones, y como mencionaba, esto es un tema complejo porque estamos hablando de todo un país que además tiene la cultura de que quiere un vehículo particular también, ¿vea? Obviamente la principal apuesta tiene que ser una mejora en el sistema público que tenemos de transporte, en el sistema de transporte público, pero también evaluar medios de movilización alternativos, ya sea el uso de bicicletas y otro tipo de transporte que también incluso sean sostenibles y amigables con el medio ambiente. Pero sí, definitivamente la apuesta por un sistema de transporte público es algo que es una prioridad para nosotros. Medidas como el tema de dividir la circulación o limitarlo por número de placa, sabemos que es una opción, pero hay que evaluar también qué tipo de resultados ha tenido en otros países del mundo, porque pues también genera diferentes tipos de incentivos que pueden ser incluso hasta perversos. Es decir, en lugares donde se ha prohibido la circulación de cierto tipo de vehículos que terminen con tal número, la placa, lo que ha sucedido también es que la gente se ve motivada a comprar más vehículos, comprar otro vehículo para que así con suerte le toque un número par y el otro impar. Entonces vemos que el parque vehicular a veces con ese tipo de medidas lo que se genera es un incentivo perverso para incrementarlo todavía más. Eso es una muy buena pregunta en realidad. Tendría que verlo también con el equipo, porque sí sé que dentro de las residenciales puede llegar a generarse algún tipo de caos, pero recordemos también que ellos deben de tener también algún tipo de régimen de condominio y su propia normativa. Tendría que analizar si tenemos competencia también para meternos en ese tipo de... Sí, tiene multa, pero además de eso, o sea,
no queda la responsabilidad solamente en el que lo compra. Y digo responsabilidad porque no es que se le vaya a poner una multa al que lo vendió porque no terminó de hacer algún trámite, sino porque él tiene todas las herramientas para poder evitarse cualquier tipo de problema en estas situaciones. Uno puede presentarse a Sertrasen con una copia autenticada de la compraventa del vehículo y ya con eso basta para que en el sistema aparezca automáticamente de que ya no es el propietario del vehículo y cualquier esquela que le vaya a ser impuesta ya va a ser a la nueva persona o al nuevo propietario. Lo que hay que ser vendió. Pero si la persona que lo vendió se presenta y hace la denuncia por traspaso, eso le basta a esa persona que ha vendido el vehículo Para decir ya no es mío. Para decir ya no es mío y ya no va a tener problemas, digamos, en el caso de la aplicación de las multas. Obviamente todavía queda la otra cara de la moneda donde para asegurarse de que el comprador del vehículo no vaya a tener problemas, tiene que terminar de pasarlo a su nombre, no hacerse acreedor de esta multa que se ha hecho y pues terminar de pasarlo a su nombre, ¿verdad? Si no, no va a poder refrendar la tarjeta de circulación. Muy bien, termino con... Va a ser exactamente igual, digamos que la ley no va a tener ningún tipo de distinción de si son placas particulares o placas nacionales. Si la multa está establecida dentro de la ley que se aplica al conductor, pues se le aplica al conductor. Si es a la tarjeta de circulación, se le aplica a la tarjeta de circulación y en el caso de la fotomulta, obviamente, se le aplica a la placa, es decir, a la tarjeta de circulación. Pues obviamente que se está tomando en cuenta, recordemos que luego de los peatones, los ciclistas también son los usuarios más vulnerables a la hora de utilizar la vía pública y cuando queremos que se disminuyan las conductas de riesgo, bien lo veíamos, es decir, solamente un 16-17% de las víctimas en siniestros viales son automovilistas. Luego, los más afectados son las personas más vulnerables. Y desde ahí empezamos con los motociclistas, los ciclistas y los peatones. Entonces, el tema de imponer sanciones más severas y de tener mayor fiscalización a la hora de imponer pues multas por temas de exceso de velocidad, conducir o hacer giros indebidos, conducir en sentido contrario, digamos, no respetar los espacios de las ciclovías o de los destinados también para los ciclistas. Todo este tema se está viendo y se está incorporando en esta nueva reforma para, pues, precisamente proteger a los usuarios más vulnerables en la vía. Muy bien. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.